El sol de la tarde se filtraba por las persianas del apartamento en la colonia Roma, uno de los barrios más bohemios de la Ciudad de México. Juana Herrera, una mujer de 34 años con una carrera prometedora como editora en una importante revista cultural, limpiaba el armario de su recámara matrimonial. Había pedido el día libre para organizar la casa, aprovechando que Miguel, su esposo de 7 años, estaría en Monterrey por asuntos de trabajo. Miguel Delgado era un arquitecto reconocido, cuyo estudio se había ganado prestigio diseñando edificios sostenibles. Su último proyecto, un centro cultural en colaboración con el gobierno estatal de Nuevo León, lo mantenía viajando constantemente al norte del país. A Juana le parecía que estas ausencias se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses. «Ojalá terminemos pronto con este proyecto», le había dicho Miguel esa mañana mientras preparaba su maleta. «Ya estoy cansado de tanto viaje». Juana asintió, pero notó cómo su esposo evitaba mirarla a los ojos, un gesto que había comenzado a repetirse cada vez que mencionaba sus viajes. Una pequeña arruga aparecía en su frente, la misma que surgía cuando mentía. Mientras doblaba las camisas de Miguel, Juana descubrió una caja de zapatos escondida en el fondo del armario. No recordaba haberla visto antes. La curiosidad pudo más y decidió abrirla. Dentro encontró facturas de restaurantes caros en la Ciudad de México, de fechas en las que Miguel supuestamente estaba en Monterrey, tickets de cine, recibos de un hotel boutique en Coyoacán y, lo que hizo que el corazón le diera un vuelco, un diario de piel color vino, con iniciales grabadas que no eran las suyas ni las de Miguel. B.S. Con manos temblorosas, Juana abrió el diario. La primera página tenía una dedicatoria escrita con caligrafía estilizada. «Para que guardes nuestros momentos, los que merecen ser eternos. Te amo, Miguel». El estómago de Juana se contrajo. Se sentó en el borde de la cama mientras pasaba las páginas del diario. Estaba lleno de anotaciones con fechas de los últimos 6 meses, detalles íntimos de encuentros amorosos, confesiones y planes futuros. La autora, que firmaba como Valeria, describía su relación con Miguel con una pasión y detalle que destrozaban a Juana con cada palabra. 16 de enero. Hoy cumplimos 3 meses. M me llevó al lago de Chapultepec. Remamos mientras me contaba sobre sus planes para nosotros cuando finalmente deje a J. Dice que no puede seguir viviendo esta mentira. Le creo, pero a veces tengo miedo de que nunca encuentre el valor. Juana se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Las lágrimas nublaron su vista, pero siguió leyendo, cada entrada más dolorosa que la anterior. Sin embargo, a medida que avanzaba en el diario, notó algo extraño. Valeria no solo hablaba de su romance con Miguel, sino que hacía referencias a el proyecto y la operación, términos que parecían fuera de lugar en un diario amoroso. 12 de marzo. M está preocupado por los documentos. Dice que alguien en la oficina está haciendo preguntas. Le aseguré que nadie sospecharía de él, que su fachada de hombre de familia es perfecta, quizás demasiado perfecta, tanto que a veces me pregunto si realmente la dejará algún día. El sonido del teléfono la sobresaltó. Era Miguel. «Hola, mi amor», dijo él con voz cansada. «Ya llegué al hotel. ¿Cómo va tu día?» Juana, con el diario aún en sus manos, tomó una decisión en una fracción de segundo. No confrontaría a Miguel. No todavía. Primero necesitaba saber más. «Todo tranquilo», respondió, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Solo limpiando un poco». «Te extraño», dijo Miguel. «Volveré el viernes». «Yo también», mintió Juana. «Que descanses». Al colgar, miró fijamente el diario. Este no era solo el registro de una infidelidad. Había algo más, algo que no encajaba. Juana secó sus lágrimas, respiró hondo y volvió a leer el diario, esta vez prestando atención a cada detalle sobre el proyecto. Algo le decía que la traición de Miguel iba mucho más allá de una simple aventura. La noche caía sobre la Ciudad de México cuando Juana terminó de leer. Entre líneas de amor y pasión, había descubierto referencias a documentos alterados, pagos no declarados y reuniones secretas con funcionarios del gobierno. El centro cultural que Miguel diseñaba en Monterrey aparecía mencionado varias veces, siempre vinculado a la palabra fachada. Con el corazón acelerado, Juana encendió su computadora y buscó información sobre Valeria.
El diario nunca mencionaba su apellido completo, solo esas iniciales, VS. Recordó que Miguel había mencionado una nueva socia en su despacho hacía unos meses. Revisó las redes sociales profesionales y la encontró. Valeria Sotomayor, arquitecta especializada en gestión de proyectos gubernamentales, antigua empleada de la Secretaría de Cultura. Así que esta es la mujer que me está robando a mi esposo, murmuró Juana, observando la foto de una mujer elegante de unos 38 años, cabello corto y mirada intensa. Pero algo en su instinto le decía que había más en juego que un simple triángulo amoroso. Las referencias en el diario a documentos y funcionarios apuntaban a algo turbio, posiblemente ilegal. ¿Estaba Miguel involucrado en algún tipo de fraude? ¿Era Valeria su cómplice? ¿O algo más? En lugar de confrontar a Miguel inmediatamente, Juana decidió investigar más a fondo. El diario era una ventana no solo al corazón de la amante de su esposo, sino posiblemente a un esquema de corrupción que podría explicar el reciente y misterioso aumento en los ingresos de Miguel. La lluvia comenzó a golpear suavemente contra la ventana. Juana guardó el diario en su bolso. Mañana visitaría el despacho de arquitectura de Miguel con el pretexto de llevarle unos documentos que olvidó. Era hora de conocer a Valeria Sotomayor en persona. La mañana del miércoles amaneció nublada en la Ciudad de México. Juana apenas había dormido, con la mente ocupada en 1000 pensamientos y teorías. Se vistió con particular esmero. Un traje sastre gris, tacones moderados y un maquillaje sutil pero cuidadoso. Si iba a enfrentarse al mundo de Miguel y Valeria, lo haría con dignidad. El despacho de Miguel ocupaba el 5º piso de un edificio moderno en Polanco. Juana conocía bien el lugar. Había estado allí docenas de veces, en reuniones sociales y eventos de la empresa. Los empleados la saludaron con familiaridad mientras atravesaba la recepción con una carpeta bajo el brazo. «Buenos días, señora Delgado», la saludó Martín, el asistente de Miguel. «Don Miguel está en Monterrey». «Lo sé», respondió Juana con una sonrisa ensayada. «Solo vine a dejar unos documentos que necesita para la próxima semana. ¿Puedo pasar a su oficina?» Martín dudó un segundo, pero finalmente asintió. La oficina de Miguel era un espacio amplio y luminoso, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Juana cerró la puerta tras de sí y comenzó a buscar en los cajones del escritorio. No estaba segura de qué buscaba exactamente, pero el diario había mencionado documentos comprometedores guardados en la oficina. El primer y segundo cajón no contenían nada interesante. El tercero estaba cerrado con llave. Juana buscó en el bolso que Miguel guardaba en el perchero y encontró un juego de llaves pequeñas. La tercera abrió el cajón. Dentro había una carpeta con el logotipo del Gobierno de Nuevo León y la etiqueta Centro Cultural Monterrey, confidencial. Juana comenzó a hojear los papeles, presupuestos, planos, contratos. Al principio, todo parecía normal, hasta que llegó a una sección titulada Ajustes presupuestarios. Allí encontró 2 versiones del mismo presupuesto, uno oficial con cifras moderadas y otro interno con montos mucho mayores. ¿Puedo ayudarte en algo? La voz femenina sobresaltó a Juana. Levantó la mirada para encontrarse con Valeria Sotomayor en persona, de pie en el umbral de la puerta. Era aún más imponente que en su fotografía, alta, con un traje pantalón impecable y ese corte de pelo que enmarcaba perfectamente sus rasgos angulosos. «Soy Juana Herrera», respondió cerrando disimuladamente la carpeta. «La esposa de Miguel». Algo cambió en los ojos de Valeria, un destello de reconocimiento y quizás un atisbo de culpa, rápidamente reemplazado por una sonrisa profesional. «Por supuesto, Miguel habla mucho de ti», dijo, extendiendo su mano. «Valeria Sotomayor, socia del despacho». Juana estrechó su mano, sintiendo una mezcla de rabia y curiosidad. Esta era la mujer que describía con lujo de detalles sus encuentros íntimos con Miguel, la que planeaba un futuro con su esposo. «Miguel olvidó unos documentos», explicó Juana. «Solo vine a dejarlos». «Qué considerada», respondió Valeria. «Miguel está en Monterrey supervisando el avance del Centro Cultural. Un proyecto fascinante». «Eso he oído», dijo Juana. «Parece que ustedes dos pasan mucho tiempo juntos en ese proyecto». Un silencio tenso se instaló entre ambas. Valeria mantuvo la compostura, pero un leve tic en su ojo izquierdo delataba su nerviosismo. «Los grandes proyectos requieren dedicación»,
respondió finalmente. Miguel es muy comprometido con su trabajo. Y con otras cosas, imagino, añadió Juana sosteniendo la mirada de Valeria. La arquitecta palideció ligeramente. No sé a qué te refieres. Creo que lo sabes perfectamente, dijo Juana, bajando la voz. Igual que sabes lo que está pasando realmente con el Centro Cultural de Monterrey. Valeria cerró la puerta de la oficina y se acercó a Juana. Cuidado con lo que insinúas, advirtió. Hay cosas que es mejor no saber. ¿Cómo que mi esposo está desviando fondos públicos?, preguntó Juana, levantando la carpeta. ¿O como que está planeando dejarme por ti? La sorpresa en el rostro de Valeria fue genuina. ¿De dónde sacaste esa información? Digamos que alguien ha sido muy detallista en sus escritos, respondió Juana pensando en el diario. ¿Realmente crees que Miguel dejará todo por ti, Valeria? ¿O solo eres una pieza más en su juego? Valeria se dejó caer en una silla, visiblemente afectada. No entiendes nada, murmuró. No es lo que piensas. Ilumíname. Entonces, exigió Juana. Valeria miró hacia la puerta, asegurándose de que seguía cerrada. Miguel no está desviando fondos para enriquecerse, explicó en voz baja. El dinero va a un fondo separado para pagar a los inspectores y funcionarios. Es la única forma de que aprueben los permisos sin retrasos eternos. Así funciona este negocio, Juana. Todo el mundo lo hace. ¿Y lo vuestro?, preguntó Juana con un nudo en la garganta. Valeria desvió la mirada. Es complicado. No, no lo es, replicó Juana. O te está engañando a ti también, o ambos me están engañando a mí. Mira, dijo Valeria, repentinamente a la defensiva. No sé qué crees que has descubierto, pero te aseguro que estás entrando en terreno peligroso. Hay personas poderosas involucradas en este proyecto, gente que no toleraría que alguien hurgue en sus asuntos. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo, corrigió Valeria. Por tu propio bien. Olvida lo que crees que sabes y sigue con tu vida. Juana recogió sus cosas, incluyendo la carpeta confidencial que disimuladamente deslizó en su bolso. ¿Sabes qué es lo peor, Valeria? Que incluso ahora estás más preocupada por el proyecto que por el hecho de que estás destruyendo mi matrimonio. Al salir del despacho, Juana sentía una mezcla de emociones, dolor, rabia, pero también una creciente determinación. Lo que había comenzado como la búsqueda de pruebas de una infidelidad se estaba convirtiendo en algo mucho más grande y peligroso. Esa tarde, en la tranquilidad de un café en La Condesa, Juana revisó minuciosamente los documentos que había tomado de la oficina de Miguel. Las cifras no mentían. Había una diferencia de casi 30 millones de pesos entre el presupuesto oficial y el real del Centro Cultural. El dinero sobrante aparecía distribuido en conceptos vagos como consultorías especializadas y gastos de gestión administrativa. Entre los papeles también encontró una lista de nombres con cantidades asignadas. Algunos le resultaban familiares: funcionarios del gobierno estatal de Nuevo León, un par de senadores y el nombre de un conocido constructor, Ernesto Vidal, marcado con un asterisco y la mayor cantidad. Juana recordó algo que había leído en el diario de Valeria. E.B. está impaciente. Dice que si no recibe su parte antes del 25, hablará con quien sea necesario. M. está nervioso. Dice que necesita más tiempo. ¿Sería E.B. este Ernesto Vidal? ¿Estaba Miguel siendo presionado? Esto iba más allá de una simple mordida para agilizar trámites, como había sugerido Valeria. Parecía un esquema organizado de corrupción. El teléfono de Juana vibró. Era un mensaje de Miguel. ¿Cómo estás, mi amor? Te extraño. Mañana tengo una reunión importante, pero estaré de vuelta el viernes como prometí. Te amo. Juana sintió náuseas al leer esas palabras de amor que ahora sonaban huecas. ¿Cuánto de su vida juntos había sido real y cuánto una fachada igual que el Centro Cultural de Monterrey? Decidió seguir investigando. Usando sus contactos como editora, logró concertar una entrevista telefónica con un periodista de investigación en Monterrey que había publicado artículos sobre corrupción en obras públicas. El Centro Cultural es solo la punta del iceberg, le explicó el periodista después de que Juana le contara parte de lo que había descubierto, omitiendo nombres. Hay un patrón de sobrecostos en todas las obras públicas recientes del Estado. El problema es que nadie habla. Todos están comprados o amenazados. ¿Y Ernesto Vidal?, preguntó Juana.
¿Qué papel juega? Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo conoces ese nombre?, preguntó finalmente el periodista, con evidente cautela. Apareció en mi investigación. ¿Es importante? Vidal no es solo un constructor, explicó el periodista. Es el operador financiero de un grupo político muy poderoso. Si su nombre está vinculado al centro cultural, entonces estamos hablando de algo grande, mucho más grande que simples mordidas a funcionarios menores. Después de colgar, Juana se quedó contemplando la lluvia que comenzaba a caer sobre la Ciudad de México. Las piezas empezaban a encajar, pero formaban un rompecabezas mucho más siniestro de lo que había imaginado inicialmente. Esa noche, mientras releía el diario de Valeria, encontró una entrada que había pasado por alto. 30 de abril, M. Me confesó anoche que tiene miedo. Dice que las cosas se están saliendo de control, que ya no se trata solo de agilizar trámites. EB y sus jefes quieren usar el centro cultural para algo más. No me dio detalles. Dice que es mejor que no sepa todo. Por primera vez, vi terror en sus ojos. Juana cerró el diario. Su esposo no era solo un infiel. Estaba atrapado en una red de corrupción que aparentemente lo superaba. ¿Era Miguel una víctima o un participante voluntario? ¿Y qué papel jugaba realmente Valeria en todo esto? Mañana, Miguel estaría en su reunión importante en Monterrey. Juana tomó una decisión. Viajaría a Monterrey para ver con sus propios ojos qué estaba sucediendo realmente en el famoso centro cultural. Necesitaba respuestas, y el tiempo se estaba agotando. El avión aterrizó en Monterrey bajo un cielo despejado, muy diferente al clima lluvioso que había dejado en la Ciudad de México. Juana había tomado el primer vuelo de la mañana con solo una pequeña maleta de mano y el diario de Valeria como compañía. Durante el trayecto al centro de la ciudad, observó por la ventanilla del taxi el paisaje urbano dominado por las montañas que rodeaban Monterrey. En otras circunstancias, habría disfrutado del viaje. Ahora, cada kilómetro la acercaba a una verdad que temía descubrir. ¿Primera vez en Monterrey?, preguntó el taxista, un hombre mayor de aspecto bonachón. No, he venido antes, respondió Juana. ¿Conoce el nuevo centro cultural que están construyendo? ¿El de Fundidora? Claro que sí, señora. Una obra impresionante. Dicen que será el más moderno del norte del país, aunque ya sabe cómo son estas cosas. El hombre bajó la voz. Se rumorea que está costando el triple de lo que dicen. ¿En serio? Juana fingió sorpresa. ¿Y por qué sería eso? El taxista se encogió de hombros. Lo de siempre. Cada político quiere su tajada. Pero este proyecto es especial. Tiene muchos padrinos poderosos. ¿Como quién?, insistió Juana. Como don Ernesto Vidal, por ejemplo, respondió el hombre. Todo el mundo sabe que nada se mueve en esta ciudad sin su visto bueno. Juana sintió un escalofrío. El nombre de Vidal aparecía de nuevo. Y ese Vidal es un empresario muy conectado, explicó el taxista, mirándola por el retrovisor. Pero mejor no hablemos de eso, señora. En Monterrey hay temas de los que es mejor no opinar mucho. El taxi la dejó en el hotel donde había reservado una habitación, a pocas cuadras del Parque Fundidora, donde se construía el centro cultural. Tras registrarse y dejar su maleta, Juana se dirigió al sitio de construcción. El proyecto ocupaba un amplio terreno en el antiguo complejo industrial reconvertido en parque. Altas vallas metálicas rodeaban el perímetro, con lonas que mostraban impresiones artísticas del futuro edificio. Una estructura vanguardista de cristal y acero que parecía flotar sobre un espejo de agua. Juana caminó alrededor del perímetro, observando. Según el diario de Valeria, Miguel tenía programada una reunión importante ese día. ¿Estaría en el sitio de construcción? Cerca de la entrada principal, Juana notó una pequeña oficina temporal. Se acercó con paso decidido, preparando mentalmente su coartada. «Buenos días», saludó a un joven con casco que revisaba unos planos. «Busco al arquitecto Miguel Delgado. Soy Claudia Navarro, de la revista Arquitectura Contemporánea. Tenemos programada una entrevista». El joven pareció confundido. «Don Miguel no mencionó ninguna entrevista», dijo, mirando una tableta. «Además, no está aquí. Tiene una reunión en las oficinas de desarrollo urbano». «¿Está seguro?», insistió Juana. «Me confirmaron que estaría aquí esta mañana». «Lo siento, señorita. El arquitecto Delgado solo viene los martes y viernes. Hoy es jueves». Juana mantuvo la compostura a pesar de la revelación.
Otro engaño. Miguel le había dicho que estaría en Monterrey toda la semana. ¿Y la arquitecta Sotomayor?, preguntó, intentando sonar casual. Quizás ella pueda atenderme. ¿Valeria? El joven negó con la cabeza. Tampoco está. Fue con don Miguel a la reunión. Juana agradeció la información y se alejó, con la mente trabajando a toda velocidad. Si Miguel y Valeria no estaban en la obra ni en desarrollo urbano, una suposición que se atrevía a ser basada en los engaños previos, ¿dónde estarían realmente? Recordó otra entrada del diario de Valeria. M dice que las reuniones importantes siempre son en la quinta, nunca en oficinas gubernamentales donde podría haber oídos indiscretos. ¿Qué sería la quinta? Juana hizo una búsqueda rápida en su teléfono y encontró varias posibilidades: restaurantes, hoteles, salones de eventos. Entonces recordó algo más del diario. Eve presume de su colección de arte. Dice que algún día me mostrará sus Tamayo y sus Toledo. M dice que es solo para impresionar. Una corazonada la llevó a buscar propiedades de Ernesto Vidal. Entre los resultados, encontró menciones a La Quinta del Valle, una mansión en las afueras de Monterrey, donde el empresario supuestamente albergaba una valiosa colección de arte mexicano. 30 minutos después, el taxi dejaba a Juana frente a una imponente propiedad en el exclusivo municipio de San Pedro Garza García. Altos muros blancos rodeaban lo que parecía ser un extenso terreno. En la entrada, un guardia de seguridad vigilaba el acceso. Juana observó desde la distancia. No tenía plan para entrar, simplemente necesitaba confirmar si Miguel estaba allí. Su respuesta llegó antes de lo esperado. Un auto negro con vidrios polarizados salió por el portón principal. Cuando pasó junto a ella, Juana alcanzó a ver a los ocupantes. Miguel iba en el asiento trasero, junto a Valeria. Ambos parecían tensos, con expresiones serias que contrastaban con la imagen de amantes apasionados que había construido en su mente. Instintivamente, Juana levantó su teléfono y tomó varias fotografías del vehículo antes de que se alejara. Luego llamó a otro taxi. Necesitaba regresar al centro de la ciudad y procesar lo que estaba descubriendo. En la soledad de su habitación de hotel, Juana repasó mentalmente todo lo ocurrido. Miguel le había mentido sobre su presencia en Monterrey. Estaba reuniéndose con Valeria y presumiblemente con Ernesto Vidal en una propiedad privada, lejos de miradas indiscretas. Todo apuntaba a que el proyecto mencionado en el diario iba mucho más allá de sobornos rutinarios para agilizar trámites. El teléfono de Juana sonó. Era Miguel. «Hola, mi amor», saludó él con esa voz cansada que Juana ahora reconocía como parte de su actuación. «¿Cómo estás?» «Bien», respondió ella, esforzándose por sonar normal. «¿Cómo va tu reunión?» Hubo una pausa, apenas perceptible. «Agotadora», dijo finalmente Miguel. «Estos burócratas son imposibles, pero creo que hemos avanzado». «Me alegro», dijo Juana. «¿Sigues volviendo mañana?» «Sí, tomaré el vuelo de la tarde». «¿Me extrañas?» Juana cerró los ojos, conteniendo el dolor y la rabia. «Claro que sí», mintió. «Tengo muchas ganas de verte». Tras colgar, Juana se quedó mirando por la ventana hacia el atardecer regiomontano. Sentía que estaba acercándose a la verdad, pero cada nueva pieza del rompecabezas solo generaba más preguntas. ¿Qué estaba pasando realmente con el centro cultural? ¿Qué papel jugaban Miguel y Valeria en este esquema? ¿Y qué haría ella con toda esta información? Decidió hacer una última jugada antes de regresar a la Ciudad de México. Tomó su teléfono y marcó el número de Valeria Sotomayor. «¿Quién habla?», contestó Valeria, con evidente sorpresa al no reconocer el número. «Soy Juana», respondió. «La esposa de Miguel. Necesitamos hablar». Hubo un largo silencio. «No es un buen momento», dijo finalmente Valeria. «Estoy en Monterrey», continuó Juana. «Los vi salir de la Quinta del Valle hace unas horas. A ti y a Miguel». Otro silencio, más tenso. «¿Qué quieres, Juana?», preguntó Valeria, con voz repentinamente exhausta. «La verdad, toda la verdad, sobre ti y Miguel, sobre el centro cultural, sobre Ernesto Vidal». «No es seguro hablar por teléfono», respondió Valeria. «¿Dónde te hospedas?» «Hotel Ancira, habitación 312». «Estaré allí en 1 hora», dijo Valeria antes de colgar. Exactamente 1 hora después, alguien llamó suavemente a la puerta.
Juana abrió para encontrarse con Valeria, que lucía muy diferente a la mujer segura que había visto en el despacho. Parecía agotada y por primera vez Juana notó miedo en sus ojos. «Tenemos poco tiempo», dijo Valeria, entrando rápidamente y cerrando la puerta tras de sí. «Miguel cree que estoy en una cena con unos proveedores». «¿Por qué accediste a verme?», preguntó Juana. Valeria se sentó en el borde de la cama, pasándose una mano por el cabello. «Porque esto se está saliendo de control», respondió. «Y porque quizás tú seas la única persona que puede ayudar a Miguel». «¿Ayudarlo?», Juana soltó una risa amarga. «¿Después de que me ha engañado contigo durante meses?». Valeria la miró directamente a los ojos. «Miguel y yo no somos amantes, Juana». «¿Qué?». Juana sacó el diario de su bolso. «¿Y esto qué es entonces? ¿Ficción?». Valeria tomó el diario, pasando las páginas con expresión incrédula. Esto es falso», dijo finalmente. «Yo no escribí esto. Nunca he tenido un diario». «Las iniciales BS», insistió Juana. «Valeria Sotomayor. Las entradas mencionan detalles que solo podría conocer alguien cercano a Miguel. O alguien que quisiera hacerte creer que Miguel y yo tenemos una relación», respondió Valeria. «¿No lo ves? Es una trampa, una distracción. Querían que te concentraras en la supuesta infidelidad para que no vieras lo que realmente está pasando». Juana se dejó caer en una silla, intentando procesar esta nueva revelación. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Juana, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Valeria se levantó y revisó que las cortinas estuvieran completamente cerradas antes de volver a sentarse. «Ernesto Vidal y sus asociados», respondió en voz baja. «Miguel y yo no somos amantes, somos cómplices. Pero no de lo que piensas. Estamos recopilando pruebas contra Vidal y toda su red de corrupción». «No entiendo», murmuró Juana. «¿Me estás diciendo que Miguel es algún tipo de investigador encubierto?». «No exactamente». Valeria sacó su teléfono y le mostró una identificación digital. «Yo soy agente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Llevo 2 años infiltrada en el sector de la construcción, siguiendo el rastro del dinero que desaparece en obras públicas. Miguel se convirtió en mi contacto hace 8 meses, cuando se dio cuenta de que lo estaban usando para lavar dinero a través del Centro Cultural». Juana intentaba asimilar esta revelación tan inesperada. «¿Miguel está colaborando contigo? ¿Por qué no me dijo nada?». «Por tu seguridad», explicó Valeria. «Vidal no es solo un empresario corrupto, es el operador financiero de un cártel. El Centro Cultural es una fachada para lavar cientos de millones de pesos». Miguel descubrió los planos alterados. Hay espacios ocultos en el diseño, bodegas subterráneas que no aparecen en los planos oficiales. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, me contactó. Juana recordó las frecuentes pesadillas de Miguel en los últimos meses, su ansiedad, los cambios de humor. Había atribuido todo a una posible infidelidad, pero ahora veía otra explicación posible. «¿Y el diario?», preguntó, todavía escéptica. «¿Quién lo escribió?». «Probablemente alguien de la organización de Vidal», respondió Valeria. «Te estaban vigilando, Juana. Querían asegurarse de que si Miguel hablaba, tú no le creerías, pensando que solo intentaba encubrir una aventura». Juana sintió escalofríos. La idea de ser observada en su propia casa, de que alguien manipulara sus emociones de esa manera. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?», preguntó, mirando fijamente a Valeria. «No tienes por qué», respondió ella con sinceridad. «Pero puedes preguntarle a Miguel directamente. Mañana regresará a la Ciudad de México. Confróntalo con lo que sabes». «¿Y qué pasará con la investigación?», preguntó Juana. «¿Qué pasará con Miguel?». Valeria se pasó una mano por el rostro, visiblemente agotada. «Estamos cerca de tener todas las pruebas. La reunión de hoy. Grabamos a Vidal detallando todo el esquema. Miguel llevaba un micrófono oculto. En unos días presentaremos el caso a la fiscalía. Y mientras tanto», insistió Juana, «si sospechan de Miguel, por eso vine a verte», dijo Valeria, bajando aún más la voz. «Necesito que actúes con normalidad cuando Miguel regrese mañana. No menciones nada de esto. Si Vidal o sus hombres te están vigilando, cualquier cambio en tu comportamiento podría levantar sospechas». Juana sintió el peso de esa responsabilidad cayendo sobre sus hombros. Tenía que fingir que nada había cambiado, que seguía siendo la esposa confiada que no sabía nada. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «3 días», respondió Valeria.
El lunes presentaremos las pruebas y solicitaremos las órdenes de aprehensión. Hasta entonces, nadie debe sospechar que sabemos algo. Cuando Valeria se marchó, Juana se quedó sola con sus pensamientos. ¿Debía creer esta historia extraordinaria? ¿O era solo otra elaborada mentira? Parte de ella quería confiar en que Miguel no la había traicionado, que había una explicación noble para sus mentiras. Pero otra parte, más cauta, se preguntaba si Valeria la estaba manipulando. Pasó la noche en vela, revisando una y otra vez el diario, buscando inconsistencias que confirmaran o desmintieran la versión de Valeria. Al amanecer, tomó una decisión. Regresaría a la Ciudad de México en el primer vuelo y esperaría a Miguel. Le daría la oportunidad de explicarse sin revelar todo lo que sabía. Su reacción le diría si Valeria había dicho la verdad. El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue un torbellino de emociones para Juana. Mientras el avión atravesaba nubes cargadas de lluvia, ella intentaba poner orden en sus pensamientos. El diario falso, las reuniones secretas, la supuesta doble vida de Miguel como informante. ¿Cuánto de esto era verdad y cuánto una elaborada mentira? En el taxi del aeropuerto a su casa en la colonia Roma, Juana repasó mentalmente su plan. No confrontaría directamente a Miguel, sino que le daría la oportunidad de sincerarse. Si Valeria había dicho la verdad, eventualmente Miguel le contaría todo cuando la operación hubiera concluido. La lluvia comenzaba a caer con fuerza cuando Juana llegó a su apartamento. Se sorprendió al encontrar la puerta entreabierta. Con el corazón acelerado, entró silenciosamente. «Miguel», llamó dejando su maleta en el recibidor. No hubo respuesta, pero escuchó ruidos provenientes del estudio. Avanzó con cautela, y al llegar a la puerta, vio a un hombre desconocido revisando frenéticamente los cajones del escritorio de Miguel. No era su esposo, era un hombre corpulento, de unos 40 años, con el cabello rapado y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Juana intentó retroceder silenciosamente, pero un jarrón que rozó con su brazo cayó al suelo, haciéndose añicos. El hombre se volvió bruscamente. «Señora Delgado», dijo con una sonrisa fría. «¡Qué sorpresa! La esperábamos más tarde». «¿Quién es usted?», preguntó Juana, retrocediendo hacia la puerta principal. «¿Dónde está Miguel?». «Su esposo está ocupado», respondió el hombre, avanzando lentamente hacia ella. «Don Ernesto quiere hablar con usted sobre sus recientes actividades en Monterrey». El pánico se apoderó de Juana. Las advertencias de Valeria resonaron en su mente. Vidal no es solo un empresario corrupto, es el operador financiero de un cártel. Este hombre debía ser uno de sus sicarios. «No sé de qué habla», respondió Juana, acercándose disimuladamente a la mesa del recibidor donde guardaba un aerosol de pimienta. «Estuve en casa todo el tiempo». «Ambos sabemos que eso no es cierto», dijo el hombre. «La vimos en el Hotel Ancira y con la arquitecta Sotomayor. Don Ernesto no aprecia a las personas entrometidas, señora Delgado». En un movimiento rápido, Juana agarró el aerosol de pimienta y lo roció directamente en los ojos del intruso. El hombre gritó de dolor, llevándose las manos a la cara. Juana aprovechó la distracción para correr hacia la puerta, pero el hombre, a pesar del dolor, logró sujetarla por el brazo. «¡No tan rápido!», gruñó apretando con fuerza. Juana le dio una patada en la espinilla y logró soltarse. Salió corriendo del apartamento, bajó las escaleras a toda velocidad y llegó a la calle bajo la intensa lluvia. Corrió sin rumbo fijo, mezclándose con la gente que buscaba refugio del aguacero, mientras marcaba frenéticamente el número de Miguel en su teléfono. Sin respuesta. Luego intentó llamar a Valeria. Después de varios tonos, finalmente contestó. «¿Juana? ¿Qué pasa?» «Hay un hombre en mi casa», explicó Juana entre jadeos, refugiándose bajo el toldo de una cafetería. «Trabaja para Vidal. Saben que estuve en Monterrey, que hablé contigo. ¿Dónde está Miguel?» Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «Miguel está conmigo», respondió finalmente Valeria. «Vidal sospechó algo y adelantamos la operación. Estamos a salvo, pero tú estás en peligro. ¿Dónde estás exactamente?» Juana miró a su alrededor, notando por primera vez que varias personas en la calle parecían observarla con demasiado interés. «No puedo decírtelo por teléfono», respondió. «Podrían estar escuchando». «Tienes razón», dijo Valeria. «Escucha, ve a un lugar público, con mucha gente, el Museo Nacional de Antropología.
Hay una exposición temporal sobre arte olmeca. Estaremos allí en 1 hora. Busca la sala 4, frente a la cabeza colosal. Juana tomó un taxi al museo, mirando constantemente por la ventanilla trasera, temiendo ser seguida. La lluvia había disminuido a una llovizna ligera cuando llegó a Chapultepec. El museo estaba repleto de turistas y escolares, lo que le proporcionaba cierto anonimato. Pagó su entrada y se dirigió a la sala 4, donde una imponente cabeza olmeca dominaba el espacio. Mientras esperaba, observaba nerviosamente a cada persona que entraba. ¿Sería alguno de ellos un enviado de Vidal? Después de lo que pareció una eternidad, pero que según su reloj fueron exactamente 45 minutos, Juana vio entrar a Miguel, solo, sin Valeria. Su esposo lucía demacrado, con ojeras profundas y una expresión de angustia que nunca le había visto. Al verla, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Juana, gracias a Dios estás bien», murmuró contra su cabello. Cuando Valeria me dijo lo que pasó en el apartamento, «¿Dónde está ella?», preguntó Juana, separándose ligeramente para mirar a su alrededor. «Está con los federales», explicó Miguel, guiándola hacia un rincón más tranquilo de la sala. Todo se complicó esta mañana. Vidal sospechó algo y amenazó con desaparecer las pruebas. Tuvimos que actuar. «Miguel», dijo Juana, mirándolo directamente a los ojos, «necesito que me digas la verdad, toda la verdad, sin más mentiras». Miguel asintió con expresión derrotada. «Te lo debo», admitió, «pero no aquí. Salgamos». Tomados del brazo como cualquier pareja de visitantes, salieron del museo y caminaron hacia el lago de Chapultepec. Bajo la sombra de los ahuehuetes centenarios, Miguel finalmente habló. Todo comenzó hace 8 meses, cuando revisaba los planos finales del Centro Cultural. Encontré discrepancias, espacios que no tenían sentido arquitectónico. Cuando pregunté, me dijeron que eran modificaciones solicitadas por el cliente. Luego descubrí los presupuestos alterados. El dinero que supuestamente iba a materiales premium estaba siendo desviado. «¿Por qué no denunciaste todo inmediatamente?», preguntó Juana. «Lo intenté», respondió Miguel con amargura. «Hablé con mi contacto en la Secretaría de Cultura. 2 días después, recibí fotos tuyas. Saliendo del trabajo, haciendo compras, visitando a tu madre. El mensaje era claro. Si hablaba, tú pagarías las consecuencias». Juana sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar que había sido vigilada durante meses sin saberlo. «¿Y Valeria?», preguntó. «¿Realmente es una agente encubierta?». Miguel asintió. Se acercó a mí poco después. Dijo que llevaba tiempo investigando a Vidal y su red. Me ofreció protección a cambio de mi colaboración. Al principio no confiaba en ella, pero me mostró pruebas suficientes. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Juana, sintiendo que la rabia y el dolor volvían. «¿Por qué dejarme creer que me engañabas?». Miguel tomó sus manos, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Porque tenía miedo, Juana. Miedo de que si sabías la verdad, intentarías hacer algo, investigar por tu cuenta, y eso te pondría en peligro. Necesitaba que estuvieras genuinamente en la oscuridad. Pero el diario...», comenzó Juana. «¿Qué diario?», preguntó Miguel confundido. Juana le explicó sobre el diario que había encontrado, las entradas detalladas de la supuesta relación entre él y Valeria, las referencias al proyecto. Miguel palideció. «Dios mío», murmuró. «Fue Ramírez, el asistente de Vidal. Es un psicópata que disfruta jugando con la mente de las personas. Debió colocarlo en nuestro apartamento para que lo encontraras». «¿Y ahora qué?», preguntó Juana. «¿Qué pasará con Vidal?». «Está detenido», respondió Miguel. «Él y otros 8 miembros de su organización. La evidencia que recopilamos es sólida, pero algunos de sus hombres siguen libres y por eso debemos ser cautelosos». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Juana. «¿Cuándo volveremos a nuestra vida normal?». Miguel guardó silencio por un momento, mirando hacia el lago donde algunos patos nadaban tranquilamente, ajenos al drama humano que se desarrollaba a metros de distancia. «No lo sé», admitió finalmente. «Valeria dice que pueden pasar meses hasta que el caso se resuelva completamente. Nos han ofrecido entrar al programa de protección a testigos». «¿Protección a testigos?». Juana sintió que le faltaba el aire. «¿Te refieres a desaparecer? ¿Nuevas identidades?». «Sería temporal», aseguró Miguel, «hasta que el juicio termine y todos los implicados estén tras las rejas.
Sé que es mucho pedir, que estás enojada conmigo por haberte mentido. Juana miró hacia el horizonte, donde las nubes comenzaban a disiparse, dejando entrever un cielo azul. Una parte de ella quería gritarle a Miguel, reprocharle todas las noches de angustia, todas las lágrimas derramadas pensando que la engañaba. Pero otra parte entendía sus razones, el miedo que debió sentir al verse atrapado en esa red criminal. «No puedo decir que no estoy dolida», dijo finalmente. «Confiaba en que siempre seríamos honestos el uno con el otro, pasara lo que pasara». «Lo sé», respondió Miguel, con evidente arrepentimiento. «Y te prometo que a partir de ahora no habrá más secretos entre nosotros. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Juana asintió lentamente. La confianza rota no se repararía de la noche a la mañana, pero al menos ahora sabía la verdadera verdad, no la fabricada en un diario falso para manipularla. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Miguel, apretando suavemente su mano. «¿Aceptamos la protección? Podríamos ir a cualquier lugar, comenzar de nuevo». Juana pensó en su trabajo como editora, en sus amigos, en su vida en la Ciudad de México, todo lo que tendría que dejar atrás, al menos temporalmente. Pero también pensó en el hombre en su apartamento, en la amenaza real que representaban Vidal y sus cómplices. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición». «Lo que sea», respondió Miguel, visiblemente aliviado. «Cuando todo esto termine, cuando sea seguro volver, quiero que renovemos nuestros votos», dijo Juana. «Un nuevo comienzo, sin mentiras ni secretos». Miguel sonrió por primera vez en lo que parecían siglos. «Es una promesa», dijo, sellándola con un beso. 3 días después, Juana y Miguel Delgado oficialmente desaparecieron de la Ciudad de México. Los rumores en su círculo social hablaban de una crisis matrimonial, de una aventura escandalosa, incluso de problemas financieros. Nadie, ni siquiera sus familiares más cercanos, conocía la verdad completa. Mientras tanto, en Monterrey, el Centro Cultural seguía en construcción, ahora bajo nueva dirección y con planos completamente rediseñados. Los espacios ocultos fueron convertidos en galerías adicionales. Las noticias hablaban de un escándalo de corrupción, de millones de pesos recuperados, de políticos y empresarios bajo investigación. El nombre de Ernesto Vidal aparecía en los titulares junto a palabras como detenido, organización criminal y lavado de dinero. 6 meses después, en una pequeña casa a orillas del mar en Puerto Escondido, Oaxaca, una pareja contemplaba el atardecer desde su terraza. No eran Miguel y Juana Delgado, sino Martín y Carolina Solís, según sus nuevas identificaciones. Pero en la intimidad de su hogar temporal seguían siendo los mismos, reconstruyendo su relación sobre cimientos más sólidos. Sobre la mesa descansaba un periódico con el titular «Cadena perpetua para Ernesto Vidal y sus cómplices en caso de corrupción del Centro Cultural Monterrey». Junto al periódico, un diario nuevo, con las iniciales JD grabadas en la portada. En su primera página, escrito con la inconfundible caligrafía de Juana, se leía: «Hoy comienza nuestra verdadera historia. Sin mentiras, sin secretos, sin diarios falsos. Solo nosotros, reconstruyendo lo que casi perdimos, más fuertes que antes». Porque a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa.